En los medios de comunicación y en las redes sociales se está hablando si al ciclo de Bitcoin le quedan muy pocas semanas. Vamos a analizar qué nos está diciendo la cadena para ver si eso es verdad o no y por qué se están tocando estos temas. Además de que estamos viendo también que las diferentes instituciones financieras están comprando Ethereum para añadirlos en las reservas estratégicas de sus tesorerías, además de sumarlos al staking para la actividad, a la parte, al sector DeFi dentro de la red de Ethereum. Quédense en el video, así vemos todo esto juntos y paso a compartir la pantalla, así ya lo analizamos. Como siempre, les pido un poco de paciencia. Y acá estamos, perfecto, acá estamos. Había arrancado con la otra pestaña, pero ya acá me acomodé. Ahora sí, muy buenas a todos comunidad, espero que hayan tenido un gran fin de semana, que hayan podido descansar, que hayan recargado sus energías, porque siempre es necesario estar al 100% los lunes, porque hay que arrancar con todo. ¿Y qué vemos acá? Si nosotros tomamos en cuenta los ciclos de Bitcoin, ¿a cuánto nos queda? ¿Cuánto tiempo nos queda para decir, bueno, se acabó el mercado alcista? ¿Qué nos dice esta gráfica? Que estamos en el 33,15% del ciclo. Ocurre el halving y empiezan a contar los días. Si tomamos en cuenta el ciclo 2016, vemos que acá a la izquierda habría margen para seguir subiendo. Si tomamos en cuenta el ciclo de 2020, vemos que aún quedaría un poco de margen para seguir subiendo. Y si estamos ahora mismo en el ciclo de 2024, tomando en cuenta los dos últimos ciclos, nos estaría diciendo de que sí, quedan pocas semanas para que el ciclo de Bitcoin se acabe, para que el bull run se termine y después la fiesta se acaba. Ahora, para que sea un poco más sencillo de entender, acá tenemos la línea verde, la línea azul y la línea negra. ¿Qué nos indica esto? Los puntos mínimos de ciclo que una vez que el precio toca el mínimo, vamos a ver acá, por ejemplo, esto acá, por ejemplo, esto acá, en donde está el cursor, tomando en cuenta esos mínimos, ahí empieza a correr esta métrica, empiezan a contar los días. ¿Y qué nos dice? Que en el ciclo de acá, de 2015 a 2018, vemos que tuvieron que transcurrir 1000 días para que llegue el fin del ciclo, 1068 días. Si nosotros tomamos en cuenta del 2018 al 2022, acá vemos que tuvieron que transcurrir 1059 días para que llegue el final del ciclo. ¿Y cuánto estamos ahora si tomamos en cuenta 2022? Hoy en día, que estamos en 993 días. Entonces nos estaría indicando que para octubre-noviembre el ciclo se estaría acabando. No se puede decir con certeza de que este ciclo ya se rompió completamente porque no sabemos el futuro. ¿Por qué? Porque podemos buscar información de que, bueno, el ciclo ya es distinto y con toda esta adopción institucional se acabó, ya se rompió todo. Vamos a tener un super ciclo de Bitcoin, el cual yo en particular difiero porque todos los mercados bajistas en algún momento aparecen, en algún momento van a tener que corregir, es así. Y después se dice de que no, en octubre o noviembre esto se acaba porque en el pasado esto ocurrió. Yo lo que les digo es, no se vuelvan locos en tratar de adivinar el día exacto del techo de mercado porque nadie lo sabe, nadie lo sabe. Entonces, si uno tiene una ganancia con su inversión, es bueno tomar parciales y si sigue subiendo, estás dentro y si cae, tomaste parciales o si se lateraliza, seguís dentro y tomaste ganancia también. Si en un momento el mercado alcista se acaba, bueno, tomaste ganancias cerca del techo o en el techo y si empezó el mercado bajista y se empieza a poner todo negativo en lo macro, escala un conflicto en Medio Oriente o Estados Unidos entra en recesión, puede pasar cualquier cosa y, por ejemplo, el Tesoro de Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos o la Reserva Federal de Estados Unidos no intervienen ni en la economía ni en los mercados, obvio, va a empezar un mercado bajista y va a ser uno muy fuerte. Tenemos que estar atentos a esos datos y a todas esas decisiones políticas que nos van a indicar si se puede extender el ciclo o directamente llegamos al final y empezó el mercado bajista. Fijémonos que Bitcoin está en $118.000. ¿Y desde cuándo venimos? Y si nosotros miramos para atrás, recordemos que venimos de dos puntos muy, muy bajos. Llegamos a tocar $15.700 en Bitcoin. Y si lo vemos a largo plazo, porque estas gráficas son en semanales, vemos que sube. Ahora, yo les voy a mostrar esto. Es muy importante entender de que si tomamos en cuenta la historia de Bitcoin, si uno compra el máximos históricos, después tienen que transcurrir 3 4 años para que
Se me puso todo esto, tercer halving, cuarto halving, ¿qué pasó? Déjenme que voy a terminar sacándolo. No, lo voy a sacar, ahí está. No, porque si no es mucho quilombo. Si nosotros vemos acá, debe estar marcando con este cursor, en los $69.000, si miramos hacia la derecha, vemos de que tuvieron que pasar varios años para después estar en ganancias. O sea, uno tiene que aguantar el drawdown, estar en pérdidas no realizadas, y después, con los ingresos que uno tiene, puede ir haciendo el famoso DSA que uno va comprando y va bajando el precio promedio de compra y después uno termina estando en ganancias con Bitcoin. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, Ethereum no superó los máximos históricos del ciclo anterior. Vemos que los máximos habían estado en $4.800, $4.900, y ahora están en 4.200. ¿Esto qué quiere decir? Que Bitcoin lo hizo mucho mejor que Ethereum. ¿Y por qué lo hizo mucho mejor que Ethereum? Porque si vemos la dominancia de estos puntos desde 2023, cuando vuelve a tornarse alcista del mercado, vemos que vino un ciclo de Bitcoin muy potente en la que todos esperaban, me incluyo, que teníamos la teoría de que una vez de que empezaba también parte de 2024 o parte de 2025, tomando en cuenta los ciclos anteriores en la estacionalidad de 4 años, empezaba la fuerza de Ethereum. ¿Qué estamos viendo con Ethereum? De que sí, está tomando fuerza, pero no está haciendo los máximos históricos que todos esperábamos. Fíjense que estamos actualmente en una zona de techo. Acá, en los $4.000, estamos por encima, pero $4.000 es una zona psicológica muy importante. Ahora, si nosotros vemos Ethereum contra Bitcoin, vemos de que en este tiempo estuvo repuntando y de que había tocado un soporte que había hecho, si nos fijamos desde acá, podemos decir desde 2020, diciembre de 2020, o inclusive diciembre de 2019. ¿Qué nos quiere decir esto? Que era mejor estar invertido en Bitcoin que en Ethereum en todos estos años. Después existe la famosa rotación, que uno va tomando fuerzas y nosotros estamos viendo las noticias de la adopción por parte de las instituciones para recomprar Ethereum. Claramente, estamos viendo un gran repunte en Ethereum. Sí, pero sí tenemos que dictaminar simplemente una sola decisión de decir, ok, de acá a 5 años tengo que tener un solo activo. ¿Qué es mejor, Bitcoin o Ethereum? Bueno, la historia nos está diciendo que Bitcoin. Simplemente si uno dice, compro un solo activo y no quiero estar analizando la famosa rotación de capital. Ahora, fíjense, porque nosotros analizamos siempre Ethereum contra Bitcoin. Pero ¿qué pasa si analizamos Bitcoin contra Ethereum, que nos va a dar esta gráfica desde agosto, julio-agosto de 2021? Vemos de que Bitcoin lo estuvo haciendo mucho mejor que Ethereum acá hasta el 2025, que había subido un 395% más. Pero si empezamos a bajar por este repunte de Ethereum, vemos que Bitcoin contra Ethereum estuvo perdiendo y vamos a decir que tuvo un 2x y un poco más, 139% de ganancia sobre Ethereum. Fíjense que la gráfica, desde que comienza en 2025, llega a caer Bitcoin contra Ethereum un 52%. Por eso vemos el repunte de Ethereum contra Bitcoin en estas semanas y vemos una caída de Bitcoin contra Ethereum, porque es así, funciona viceversa. El capital rota de un lado a otro. Y también vemos algo más de que el oro estuvo haciendo máximos históricos durante todo 2023, 2024, 2025, por todo el contexto macroeconómico. Ahora vamos a poner esta gráfica en diario y vemos que el máximo había llegado a los $3.500. Este es el gráfico del XAU USD. Si vemos otras gráficas, bueno, hicieron otros máximos históricos, pero estamos en esta zona. Para que se entienda, estamos en esta zona. ¿Y por qué pasa esto también? Y por el contexto, primero la guerra arancelaria, después los conflictos bélicos en las diferentes zonas, como puede ser el Medio Oriente, que estaba Irán, Israel, Irak, todos esos países, además de que en 2022 estuvo Ucrania contra Rusia, me olvidé el nombre, disculpen. Estuvo no solamente el efecto inflacionario por la impresión monetaria que hubo, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, sino que también además de estar peleando contra la inflación, empezó un conflicto bélico en donde Rusia había empezado a invadir a Ucrania. Y después de ahí, Bitcoin había empezado su mercado bajista, después se fue recuperando, lo vemos en la historia, y lo que estaba haciendo el oro era subir. ¿Por qué sube? Porque cuando hay complicaciones macroeconómicas, el resguardo de valor predilecto es el oro. Les hago este comentario para que lo sepan, para que lo aprendan y que también invito a que lo estudien porque es algo sumamente interesante. Ahora, también vemos
hablando de Ethereum, de que se cumplieron 10 años de esta tecnología. Feliz cumpleaños Ethereum, esto lo publicó Consensus y ¿qué nos dice hacia la próxima década? Vemos que acá estaba el Nasdaq, recuerden, es el índice tecnológico más importante no solo de Estados Unidos, sino que del mundo, y acá estaban cantando, le estaban cantando feliz cumpleaños a Ethereum. ¿Quién lo diría, no? Estar en cripto para en un momento alejarse de la banca, alejarse del mercado tradicional y después estar celebrando los 10 años de Ethereum en el Nasdaq, en un índice completamente descentralizado. Simplemente les digo de que la famosa descentralización total, la que se suele hablar, ya no está. Es un tema a debatir, obvio. Así que los invito a que escriban en los comentarios, ¿ustedes qué opinan? ¿Ethereum es descentralizado o es centralizado? ¿Bitcoin es descentralizado o es centralizado? Yo tengo mis opiniones formadas por el momento. Claramente sigo leyendo, sigo aprendiendo, sigo estudiando para ver cómo funciona todo por detrás, pero les puedo decir, Ethereum descentralizado como tal y no es. Invito a que me abran el debate en los comentarios porque siempre los leo y les respondo. Ahora, ¿podría Ethereum realmente invertir a Bitcoin? Acá vemos a Joseph Lubin, dicen que el tamaño de la base monetaria de Ethereum podría eclipsar al de Bitcoin en un año. Acá se habla sobre el famoso flippening, cuando la capitalización de mercado de Ethereum va a superar a la capitalización de mercado de Bitcoin, que va a rotar el capital. Ethereum va a ser más grande que Bitcoin. Hasta ahora, SharpLink Gaming, que es la empresa que tiene esta reserva estratégica de Ethereum, ha comprado más de 521.000 Ethereum por un valor de 2.200 millones de dólares. Son una de las entidades líderes dentro de la nueva ola de empresas de tesorería que acumulan Ethereum a gran escala, con un rendimiento de staking real, una economía dominante en cadena y una adopción corporativa en aceleración. Y acá lo tenemos a Joseph Lubin, que entró dentro de la junta directiva de esta empresa, Shapley Gaming, y nos estaba diciendo esto en este clip dentro del medio de comunicación de la CNBC de Estados Unidos, de que iba a ocurrir el flippening de Ethereum contra Bitcoin. ¿Y por qué se habla de esto? Porque si volvemos a las gráficas, vemos de que Ethereum contra Bitcoin, claro, en estas últimas semanas, en 2025 sí estuvo subiendo. Acá vemos que estas velas claramente son alcistas. Y si vemos Bitcoin contra Ethereum en 2025, vemos que estas velas son bajistas, porque Bitcoin está perdiendo contra Ethereum. Pero si nosotros después vemos la historia, Bitcoin lo hizo mejor que Ethereum, y si también vemos la historia de acá, Ethereum contra Bitcoin, Ethereum lo hizo peor que Bitcoin en ese sentido. Entonces, ahora se está hablando de la famosa rotación, de famoso flippening, de voltear la capitalización de mercado de Bitcoin con la capitalización de mercado de Ethereum. ¿Ustedes qué dicen? Joseph Lubin, ¿tiene razón o no? Yo en particular les diría de que no espero de que Ethereum haga la famosa rotación contra Bitcoin. Sí espero de que crezca, si seguimos así, pero no de que supere la capitalización de mercado de Bitcoin. Y acá les comparto esta página que es muy bueno. Invito a que la busquen, www.strategicethereumreserve.xyz. Y acá vemos a todas las empresas que están acumulando. Tenemos a los ETFs y también las Strategic Ethereum Reserve de las entidades. Acá tenemos a Bitmain, Shapley Gaming, acá Joseph Lubin pertenece a la junta directiva de esta empresa, de Ether Machine, que también la crearon para comprar Ethereum y empezarlo a destaquear, Bit Digital, hay muchas empresas. Y si sumamos absolutamente todas las entidades que tienen Ethereum, vamos a ver también el top 10 a otras empresas, inclusive la tenemos acá a Coinbase, a una de las empresas institucionales más importantes dentro del mundo cripto y muchas otras más. Así que invito a que también a analizar todo esto y acá podemos ver también esta gráfica. Vemos cómo si ponemos solamente los ETFs, estamos viendo el Nasdaq. Acá, en parte de abril, mayo, junio, julio, empezó a subir muchísimo la ola de compra por parte del mercado tradicional sobre los ETFs
de Ethereum. Y si vemos a las Strategic Ethereum Reserve, vemos que también estuvo comprando muchísimo. Están acumulando Ethereum y por eso vemos que el crecimiento sobre el precio en dólares, también contra Bitcoin, pero al menos en corto plazo, en dólares se está acercando a su máximo histórico. Si nosotros vemos de que está esta rotación en la que Bitcoin se tranquiliza un poco más y empiezan a invertir mucho más en Ethereum, todas estas velas pueden seguir siendo alcistas. No, claramente en un momento tenemos que retroceder, descansar y todo, así son los gráficos, pero podríamos ver a Ethereum romper los máximos históricos. Y bueno, no mucho más. Espero que el video les haya gustado, que hayan aprendido todo lo que está pasando también con acercarnos al fin del ciclo, al menos los halvings que ya conocíamos, esas eras de 4 años, también que las empresas están haciendo reservas estratégicas de Ethereum, además de otras altcoins, pero eso lo vamos a analizar en los siguientes videos, y también de que están acumulando mucho Ethereum, por eso estamos viendo el repunte, y no solamente hay que ver el gráfico en dólares, sino que podemos ver el gráfico de Ethereum contra Bitcoin y también podemos ver el gráfico de Bitcoin contra Ethereum para ver si está esa famosa rotación de capital. Además de que si quieren buscar las famosas betas que están introducidas al movimiento de Ethereum, por ejemplo, algo que habíamos visto sobre Etena, que está creciendo mucho, de que si Ethereum sube, Etena puede subir mucho más, porque es una especie de apalancamiento en spot, no es apalancamiento real, pero es como una especie de inversión apalancada de Ethereum y conlleva un mayor riesgo, obvio, pero vemos de que también estuvo saliendo bien desde que lo comentamos el canal. Existen varias jugadas así, también está el famoso meme coin Pepe, de que si Ethereum, por ejemplo, sube un 10%, Pepe puede subir un 20, un 30, ahora si Ethereum te cae un 10%, Pepe te puede caer un 20 y un 30%, y muchas otras más. Eso lo vamos a estar viendo también en otros videos para ver cómo se comporta todo. Simplemente por el momento el video se acabó. Les mando un abrazo enorme, espero que les haya gustado. Recuerden dejar like, también comentar y suscribirse, que somos 161 suscriptores, y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.